es analista político e internacionalista especializado en Medio Oriente. Bienvenido al programa de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Ilan, quiero comenzar escuchando su lectura sobre esta propuesta que ha hecho el presidente Donald Trump. ¿Usted cree que esto representa una opción real de paz para el Medio Oriente? La pregunta me parece que en realidad, más allá de si es probable que suceda, es si es plausible, si es verosímil lo que plantea Donald Trump. Y evidentemente, desde que se dieron adelante sus declaraciones, mucha gente y muchos líderes en el mundo son capaces de creer que lo que Donald Trump dice puede llegar a hacerse efectivo. Por lo tanto, me parece que lo que deberíamos entender acá es que ni más ni menos estamos a pocos días ya de haber comenzado la segunda etapa de negociación entre el grupo terrorista Hamás e Israel, y evidentemente Donald Trump lo que quiere hacer es ejercer una presión asfixiante sobre el grupo Hamás, sobre el grupo terrorista Hamás, para las demandas que tenga en esta segunda fase de negociación en la liberación de secuestrados versus terroristas en las cárceles de Israel. Entonces, la pregunta ¿es plausible que lo haga? Es plausible. ¿Es probable que lo haga? Yo tiendo a dudar de que sea probable que haga algo así. Ilan, hay quienes aseguran, tal y como usted lo está planteando, que hay otro interés de parte del presidente Donald Trump y que esta propuesta también buscaría presionar de alguna manera a otros países árabes para que reconozcan a Israel como Estado, específicamente, por ejemplo, Arabia Saudita. ¿Usted qué piensa de esta hipótesis? Desde los acontecimientos del 7 de octubre hay tres grandes opciones que se barajan sobre el futuro de la Franja de Gaza, que me parece que está bueno que lo pensemos nosotros y también que nos está mirando del otro lado. Por un lado, que Hamás siga siendo el gobierno en la Franja de Gaza. Por otro lado, que la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania, tome posesión del poder en la Franja de Gaza. Y el tercero es que haya un nuevo gobierno dentro de la Franja de Gaza, apoyado principalmente por Arabia Saudita y por los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Entonces, si vemos que la primera opción está descartada, la segunda es imposible por el odio que hay entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, la tercera parece ser la más efectiva, la más probable y aquella que es aceptada por Israel, por Estados Unidos, y en varios países árabes empiezan a ver que un gobierno que responda a ellos y no al extremismo de Hamás puede llegar a ser posible en la Franja de Gaza. Entonces, Donald Trump, que se dedicó en su primer mandato a no ser un presidente de guerra, sino más bien un presidente de acuerdos, busca presionar ahora a los grandes aliados, no solamente de Estados Unidos, sino también de los que fue el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, para sentarlos a negociar y lograr que se destrabe la segunda y tercera fase de lo que es el acuerdo entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que no es solamente la liberación de los secuestrados israelíes, sino que implica también la reconstrucción de la Franja de Gaza. Entonces, en este momento lo que Estados Unidos dijo fue a Arabia Saudita, a Egipto, a Jordania, y lo vamos a ver a estos tres actores muy activos, además de Qatar, en el próximo tiempo, llegó la hora de que ustedes se hagan cargo del desastre de lo que es la Franja de Gaza en este momento y de lo que Hamás hizo, porque bien ustedes mostraban las palabras de Marco Rubio, que hablaban de bombas sin explotar y de edificios que fueron utilizados, palabra más, palabra menos, para el beneficio del terrorismo, y la realidad demuestra eso, que en los hospitales, que en las escuelas, no solamente escuelas propiamente palestinas, sino también escuelas de la ONU o en delegaciones de la UNRWA, se han acobijado a los terroristas y se han llevado adelante actos delictivos contra la población israelí. Así que evidentemente lo que Trump está planteando es ni más ni menos que una presión fenomenal en el mundo árabe para que se hagan cargo de la causa palestina y del fracaso de lo que fue el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. Ilan, usted plantea otro tema que tiene que ver con las condiciones en las cuales en este momento está la Franja de Gaza. Estamos hablando de 400 kilómetros cuadrados, donde viven 2 millones de gazatíes. De esos 400 kilómetros cuadrados, cerca del 80% de la Franja de Gaza está completamente destruida. ¿Cómo cree usted que podrían salir estos gazatíes de la Franja de Gaza? ¿Usted cree que en este momento existe la voluntad por parte de ellos
de salir de la Franja de Gaza, de abandonar un territorio que ellos consideran propio, así les hagan la promesa de que eventualmente en el futuro van a regresar luego de que se haga una reconstrucción de esta Franja de Gaza? Muchas veces lo que pasa es que nos encontramos de que en la Franja de Gaza está lo que se dice frente a los medios y lo que dicen cuando se apagan las cámaras. La verdad es que la población gazatí se ve claramente, yo diría, presionada y con mucho miedo por lo que jamás puede llegar a hacer con sus familiares o con quienes declaran con una posición diferente a lo que jamás plantea, y cuando las cámaras se apagan, muchos gazatíes dicen la verdad. Ya han circulado infinidad de videos de gazatíes diciendo que por favor están pidiéndole al ejército de Israel que desmantele a Hamas y que lo saque de gobierno porque es imposible las condiciones en las que se han vivido. Y si hoy en día la Franja de Gaza se convirtió en un lugar invivible, no es justamente por Israel, sino justamente porque Hamas decidió, como bien vos decías, de los 400 kilómetros, 500 kilómetros que son los 500 kilómetros cuadrados que son la Franja de Gaza, hay 500 kilómetros de túneles bajo tierra donde Hamas decidió que la plata que el mundo invertía en los palestinos, ellos utilizarlas para el terror. Sabemos que, por ejemplo, los secuestrados israelíes están bajo tierra en infraestructura que Hamas utilizó justamente para perpetrar el terror y no para mejorar la calidad de vida de los gazatíes. Estoy seguro que si Hamas no existiera en el gobierno o no ejercería la presión que ejerce sobre los ciudadanos de la Franja de Gaza, otras serían las respuestas que nos enfrentamos. Muchos gazatíes no quieren vivir bajo el dominio de Hamas, y lo que Trump justamente habilitó en esta propuesta fue, bueno, si no quieren vivir más bajo este gobierno, váyanse, dejen que se desmantele toda infraestructura terrorista y después vuelvan a habitar su terreno, porque Hamas no solamente dejó edificios llenos de explosivos, sino también calles llenas de explosivos, y es tal el nivel de impunidad que manejó Hamas durante tanto tiempo, es que ellos mismos publicaron videos de la red de caños de agua que había en la Franja de Gaza, los cortaron para hacer misiles, para ser lanzados, misiles y cohetes para ser lanzados a suelo israelí el 7 de octubre. Y esto no es una fantasía de quien te está hablando, sino que hay decenas de videos publicados por ellos mismos en las redes sociales, donde se enorgullecen de llevar la destrucción de Gaza con tal de aniquilar la mayor cantidad de israelíes como lo hicieron el 7 de octubre. Ilan, en caso de que se ejecute esta propuesta que plantea el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿esto significa el fin de esa solución que muchas veces defendió la administración estadounidense, de que la solución para el Medio Oriente, para la paz de esta región del mundo, es que existan dos estados lo suficientemente robustos, un estado palestino y un estado israelí? Yo no creo en eso. Yo creo que van a existir dos estados. Lo que está pidiendo la administración estadounidense, que es lo que pide la administración israelí, casi te diría desde el momento en que se fundó, es que no puede ser que al lado de Israel conviva un gobierno que quiera construir un estado palestino por sobre uno israelí. Si la ideología de Hamas se vio plasmada en lo que es el 7 de octubre, es evidente que un socio para la paz no hay. Y lo que Trump está diciendo es, tiene que haber un recambio en el liderazgo palestino, tiene que haber una nueva forma de expresar ese sentimiento nacional palestino, lejos de Hamas, lejos de las armas, lejos del deseo destructor del 7 de octubre, para poder plantear la idea de dos estados. Si vos me preguntás a mí, por lo menos yo no lo creo posible el desplazamiento de los 2 millones de palestinos que están en la Franja de Gaza hacia Egipto o Jordania u otros países. Pero la realidad es que sí, gran parte de la infraestructura de Hamas implicaba la infraestructura civil y tuvo que ser destruida en esta guerra que, recordando las palabras de aquel entonces de Netanyahu, el mismísimo 7 de octubre, Israel se vio obligado a entrar a una guerra a la cual no quería iniciar, pero va a decidir cuándo se va a terminar. Evidentemente, con Trump en la Casa Blanca, esta idea de cuándo se va a terminar parece más real y más posible desde la óptica israelí. Pero repito esto, mientras que exista del lado palestino, ya sea con Mahmoud Abbas, Abu Mazen en Cisjordania o con Hamas en la Franja de Gaza, la idea de dos estados para dos pueblos no va a ser posible mientras que del lado palestino quieran construir un estado por sobre un estado israelí, llevando adelante masacres y festejos como los que se vieron relacionados al 7 de octubre.
Ilan, desde su perspectiva, ¿usted cree que esa propuesta del presidente Donald Trump debería contemplar también una intervención militar de tropas estadounidenses en la Franja de Gaza? Y se lo pregunto en el contexto del poderío que pues aún tiene el grupo terrorista Hamas en este momento, pese a la incursión militar de Israel en la Franja de Gaza. Lo cierto es que este grupo terrorista aún no está acabado. ¿Cree usted que también en algún momento tendría que darse esa intervención militar para enfrentar a este grupo terrorista, o quién los enfrentaría a ellos? Yo creo por el momento que no es necesario. Si bien Hamas todavía mantiene un cierto poderío militar, no lo tiene como sí lo tenía el mismísimo 7 de octubre. Vimos que han lanzado cientos, miles de cohetes en un día y hoy en día ya no están lanzando cohetes. Es verdad, según había dicho el ex secretario de Estado Antony Blinken, que Hamas volvió justamente a reclutar la misma cantidad de terroristas que habían sido abatidos por Israel, pero no es lo mismo un terrorista que tuvo práctica durante mucho tiempo a un joven al cual acaban de convocar en muy poco tiempo en armas para enfrentarse a un ejército como el israelí. Yo tendría que decirte que no veo factible la intervención estadounidense, porque sí veo que Estados Unidos volvió a habilitar el envío de armamento al ejército de Israel sin los límites que la administración Biden le había impuesto en aquel entonces. Evidentemente Israel tiene la capacidad suficiente para diezmar, para dañar la infraestructura de Hamas, para dañar el armamento, y mientras que se mantenga controlado el paso de Rafah al sur de la Franja de Gaza, al límite con Egipto, por donde ingresó gran parte del arsenal que Hamas utilizó el 7 de octubre, evidentemente Hamas no tiene el mismo poder que tenía antes. Una de sus máximos, podríamos decir, fuentes de poder en este momento justamente recae en que mantiene secuestrado en este momento 79 personas, no solamente israelíes, sino de doble nacionalidad y de gran parte del mundo. Ese es uno de los grandes fuertes que tiene Hamas en este momento. Pues Ilan, voy a marcar otra pausa comercial. Yo invito a nuestros televidentes que sigan opinando en las redes sociales, en @segurizati, en NTN24, la cuenta de nuestra directora, en mi cuenta personal, @JeffersonNTN24, en la red X y en Instagram, y por supuesto en @lanocheNTN24.com. ¿Ustedes qué opinan de esta propuesta que ha planteado y reubicar? Continuamos en este programa La Noche. La noticia hoy también es la respuesta de la Corte Penal Internacional a las sanciones que ordenó el pasado jueves el presidente Donald Trump contra funcionarios de este Tribunal Internacional. La Corte Penal Internacional asegura que este es un intento de dañar su labor judicial e instó al apoyo de los 125 estados que conforman este tribunal. La CPI condena la emisión por parte de Estados Unidos de una orden ejecutiva que pretende imponer sanciones a sus funcionarios y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial. La Corte apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten. Hacemos un llamamiento a nuestros 125 estados partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que permanezcan unidos en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales. La noticia, entremos en contexto. Trump acusa a la Corte Penal Internacional de participar en acciones ilegítimas e infundadas, que según dice apuntan a Estados Unidos y a su aliado, a Israel. A juicio del mandatario republicano Donald Trump, la Corte Penal Internacional abusó de su poder al emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también contra el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Estados Unidos impondrá consecuencias tangibles y significativas a los responsables de las transgresiones de la CPI, algunas de las cuales pueden incluir el bloqueo de bienes y activos, así como la suspensión de la entrada a Estados Unidos de funcionarios, empleados y agentes de la CPI, así como de sus familiares directos, ya que su entrada a nuestra nación sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, determinó que cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a personas protegidas, según se define en la sección 8 de esta orden, constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional para abordar esta amenaza.
El punto clave de la noticia: Netanyahu, quien se encuentra de visita oficial en Washington, D.C., agradeció al presidente Donald Trump esta orden ejecutiva. El primer ministro de Israel calificó a la Corte Penal Internacional de tribunal corrupto y antisemita. El tribunal acusa a Netanyahu y a Galán de la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Las decisiones críticas que demuestran su compromiso y el compromiso del pueblo estadounidense con Israel han salido a la luz al instante. Ayer emitió estas sanciones contra esta organización escandalosa y corrupta, la CPI, que amenaza el derecho de todas las democracias a defenderse por sí mismas. Volvemos con Ilan Bosni Basilea, analista político internacional especializado en temas relacionados con el Medio Oriente. Hablemos de este punto que acabamos de plantear. Ilan, el presidente Donald Trump ha acusado a la Corte Penal Internacional de participar en acciones ilegítimas e infundadas en contra de los Estados Unidos e Israel. En respuesta, hoy la Corte Penal Internacional ha pedido el apoyo de los Estados miembros que conforman este alto tribunal y ha dicho que lo único que busca Donald Trump es socavar, dañar su labor judicial. ¿Usted qué opina? La realidad es que la Corte Penal Internacional ha cometido graves delitos en su investigación sobre supuestos actos de genocidio, como así es que lo han denunciado Sudáfrica, Colombia y otros países en el mundo. La realidad también indica, por ejemplo, que Karim Khan, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, equiparó a Hamas, al grupo terrorista Hamas, con el Estado de Israel. La realidad indica que Karim Khan nunca jamás con J, fue a suelo israelí siquiera a ver cuál era el estado de los secuestrados que habían sido liberados, cuál había sido su situación, con lo cual vemos que las resoluciones de la Corte Penal Internacional terminan siendo más bien políticas que judiciales en sí mismo. Y parece absurdo, ¿no? Porque cuando saca las órdenes de arresto internacional contra Netanyahu, contra Gallant, el ex ministro de Defensa de Israel, lo hace también con la figura de Mohammed Deif, quien era el número 2 de Hamas en la Franja de Gaza, quien ya había sido declarado muerto por parte de las fuerzas de defensa de Israel. O sea, el gobierno de Israel anunció que ya lo habían matado y absurdamente sacan igual una orden de arresto contra él. Y como si todo esto no hubiese sido suficiente, me pregunto yo, ¿cuál es la moral de Karim Khan, quien defendió a los peores dictadores, como puede ser, por ejemplo, Gaddafi en Libia, para venir y decirle a un Estado democrático como el Estado israelí cómo tiene que defenderse en contra del terrorismo? Entonces me parece que lo que Donald Trump hizo en esta ocasión fue sacarle, como decimos por acá, sacarle la careta a un organismo que es bastante político y poco judicial a la hora de tomar adelante sus decisiones. Ilan Bosni Basilea, ha sido un gusto contar con usted hoy aquí en el programa La Noche. Las preguntas que hemos planteado son las que se hacen nuestros televidentes para entender en contexto en qué consiste no solamente la propuesta que ha planteado Donald Trump como una solución para encontrar la paz en el Medio Oriente entre israelíes y palestinos, sino también esta cruce de declaraciones entre el mandatario estadounidense y la Corte Penal Internacional. Una feliz noche. Será hasta la próxima, nos vemos. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen visitando nuestra página web.